Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de cáncer de estómago. El equipo está conformado por Kevin Alexander, Víctor y yo. La siguiente, por favor. Comenzando con la pregunta, ¿qué cánceres pueden afectar al estómago? Vamos a encontrar entre ellos al adenocarcinoma, al linfoma, a los tumores del estroma gastrointestinal y a los tumores carcinoides. El más común entre ellos es el adenocarcinoma. Los demás existen, pero es muy poco probable encontrarlos si tienen muy poca prevalencia. La siguiente, por favor. Continuando con lo que es la definición como tal, pues vamos a tener que el cáncer gástrico se ha descrito desde hace 3000 años antes de Cristo en inscripciones jeroglíficas y papiros del Antiguo Egipto. Y a través de la historia de la humanidad se ha considerado una de las enfermedades malignas más comunes y letales, con diferencias particulares en cuanto a su distribución geográfica, étnica y sociocultural. Como tal, va a ser un crecimiento desordenado de células de la pared gástrica, el cual va a ser capaz de invadir órganos vecinos y dar metástasis a distancia. En la imagen de la derecha podemos ver los diferentes estadios en los que se puede desarrollar este cáncer gástrico y las diferentes capas del estómago como tal, que son mucosa, submucosa, músculo y la propia serosa. Eh, en México va a ser una neoplasia maligna importante por su frecuencia y mortalidad. Tenemos también que la mayoría de los pacientes que presentan cáncer gástrico van a presentar síntomas y casi siempre tienen enfermedad avanzada, incurable, al momento de su presentación. Al diagnosticarse, aproximadamente 50% van a tener una enfermedad con extensión locorregional y solo la mitad será susceptible de realizar una resección quirúrgica, que las vamos a ver más adelante. Eh, Esta va a ser la quinta neoplasia maligna más común y se va a mantener como la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo, solo después del cáncer de pulmón e hígado, con muertes registradas de 723,000 al año. Eh, Sin embargo, tenemos que el cáncer de estómago ha disminuido su incidencia en países desarrollados. Eh, Como ya mencioné, en México y en gran parte de los países latinoamericanos va a continuar entre los 5 tumores malignos más frecuentes, tanto en incidencia como en mortalidad. ¿Cuáles van a ser algunas de las causas que tenemos o factores de riesgo que tenemos para el cáncer eh, de estómago? Pues como tal, su etiología no está determinada, o sea, no se conocen las causas específicas, pero se han señalado una gran cantidad de agentes ambientales que pueden ser sospechosos de desarrollar esta patología. Hay varios factores que se relacionan con el desarrollo de estas neoplasias gástricas malignas. Más sin embargo, se va a destacar lo que son los hábitos higiénicos dietéticos. Igual en esta tabla de la derecha que les puse, aquí vienen los factores, algunos de los factores. Eh, Vamos a tener tanto que hay nutricionales, ocupacionales, de exposición a otros factores, de cirugías, factores genéticos y de lesiones precursoras. Como ya había mencionado, el que se va a más destacar van a ser los hábitos higiénico-dietéticos. Por ejemplo, en los nutricionales tenemos que puede ser por un alto consumo de sal, así como de nitratos, una dieta baja en vitamina A y C, una ingesta alta en alimentos ahumados o salados, que en este caso podrían ser carnes, pescados, y una ingesta de agua no potable. En cuanto a ocupacionales, pues tenemos trabajadores de hule y de minería. Y en cuanto a exposición a otros factores, tenemos el tabaquismo, una infección por Helicobacter pylori, que esta infección es un factor capital para el desarrollo de cáncer gástrico, ya que este tiene relación o les relaciona con úlceras, adenocarcinomas y linfomas gástricos. Eh,
También tenemos que puede ser por una infección por Epstein-Barr, exposición a radiación, por alguna cirugía gástrica que ya haya tenido antes el paciente, así como factores genéticos que pueden ser los de sangre tipo A, la anemia perniciosa, antecedentes familiares, síndrome de Li-Fraumeni, cáncer de colon no polipósico familiar, y así como lesiones precursoras que pueden ser pólipos adenomatosos, gastritis crónica atrófica, displasia, metaplasia intestinal y enfermedad de Menetrir. ¿Por qué decimos que la infección por Helicobacter pylori va a ser un factor capital? Bueno, principalmente porque este proceso va a provocar susceptibilidad a nivel del epitelio gástrico y también puede dejar secuelas subsecuentes, como puede ser el antecedente de una úlcera, los cuales van a propiciar mecanismos cancerígenos directamente en el epitelio gástrico. Entonces, recordando el proceso fisiopatológico del Helicobacter pylori, vamos a destacar primero sus factores de virulencia, los cuales van a ser que posee una isla patogénica, posee una proteína A de citotóxica, también posee una vacuola citotóxica, una membrana externa y peptidoglucano. El Helicobacter pylori se va a alojar a nivel de las mucosas gástricas. Ahí a nivel epitelial, lo que va a ser que se va a ensamblar al epitelio por medio del peptidoglucano. Como podemos ver en la imagen, una vez enganchado a lo que es el epitelio, mediante la isla patogénica, esta va a introducir a lo que es a la proteína A citotóxica al interior de los epitelios. Esta proteína A citotóxica va a ser la responsable de afectar a uno de los factores importantísimos para las células epiteliales gástricas, como lo es el factor nuclear Kb. La proteína A citotóxica, al interactuar con el factor nuclear Kb, va a provocar que éste tenga una sobreexpresión. ¿Una sobreexpresión de qué? Preguntarán. Bueno, pues este factor es encargado de regular otros factores de tipo inflamatorios. Entonces, al haber una sobreexpresión, vamos a tener niveles inflamatorios desregulados. ¿Qué niveles inflamatorios vamos a tener aquí presentes? Bueno, pues al factor de necrosis tumoral, también a la interleucina 1, 6 y 8, factor de crecimiento vascular, metaloproteínas de matriz y también a la ciclooxigenasa 2. A esta interacción se le va a conocer como microambiente celular tumoral, MAC, que va a ser, digamos que la responsable de empezar a generar daño en el epitelio. Ahora bien, la ciclooxigenasa 2 también va a interactuar con el óxido nítrico presente. Estos van a provocar que el óxido nítrico pase a ser óxido nítrico sintetasa, u ONIS. El ONIS va a interactuar a su vez con el factor de necrosis tumoral y estos van a propiciar un daño al ADN, principalmente al factor P53, que como nosotros ya conocemos, el P53 es también conocido como protector del genoma. Este protector del genoma va a ser afectado principalmente por el factor activador de transcripción 3. Este activador lo que va a hacer es que va a dar la orden a un factor maligno, el cual es el TLR2, y este a su vez se va a encargar de inhibir a las células dendríticas y esto va a provocar que se inhiba la apoptosis. ¿Qué va a resultar de todo esto? Bueno, pues que en la zona gástrica epitelial vaya a haber proliferación inadecuada de las células y a su vez estas empiecen a desarrollar factores cancerígenos por medio de la angiogénesis de estas células. Siguiente. Todo esto
también relacionado con otros factores, los cuales van a hacer que haya gastritis crónicas, que haya presencia también de gastritis atróficas. Esto lo que va a provocar va a ser que se lleve a cabo una metaplasia, que va a propiciar una displasia y por ende cáncer. Y este cáncer a su vez tiene la capacidad de esparcirse hacia otros órganos, generando así metástasis. También es importante mencionar la otra vía sobre la cual se desarrolla la fisiopatología, la cual tiene que ver directamente con cuestiones genéticas. El cáncer genético también se le conoce como difuso, según la clasificación de Lauren. A este cáncer difuso, que puede ser de tipo hereditario, solamente va a representar del 3 al 5% de los cánceres gástricos. Los factores más importantes que intervienen aquí van a ser el CDH1, CTNNA1 y CDCG, los cuales van a representar más del 50% de los factores involucrados. También el cáncer se puede propiciar como consecuencia de la interacción con unos síndromes, los cuales van a ser el síndrome de Lynch. Directamente actúa sobre la línea germinal de la reparación de los errores. Este tipo de cáncer solamente va a aparecer de 1 a 10% de los casos y los factores más importantes que intervienen aquí van a ser el MLH1, MSH2, MSH1 y PMS2. Otro síndrome es el de pólipos juvenil o también conocido como pólipos gástricos, el cual va a representar el 20% y los factores más importantes a destacar son el SMAD4 y BMRP1A. Y por último, también tiene su incidencia en lo que es el síndrome de Peutz-Jeghers y pólipos adenomatosa familiar, el cual va a representar el 29% de estos cánceres. Siguiente. Ya hablando específicamente de lo que es el cuadro clínico, puede presentarse de dos tipos, tanto asintomático, en el cual va a estar en un estadio temprano. Va a ser muy difícil nosotros poder encontrar pacientes en este estadio, ya que la mayoría van a llegar ya presentando una sintomatología y eso a su vez nos va a ayudar a guiarnos hacia un diagnóstico más certero. Es, el 50% de los pacientes que acuden a consulta ya van a llegar con sintomatología y estos a su vez pueden encontrarse en un estadio avanzado. ¿Qué va a ser lo que nosotros vamos a ver principalmente en estos pacientes? Bueno, pues que algunos de estos pacientes van a llegar acusando dispepsias de una nueva aparición, más comúnmente en pacientes mayores de 55 años. También la dispepsia puede venir acompañada de vómitos o una saciedad precoz. Nosotros debemos de poner una especial atención en lo que es la historia clínica del paciente, como ya les mencionaba, que tenga antecedentes de una úlcera o que tenga antecedentes de gastritis crónica, pacientes mayores de 55 años que tienen antecedentes de tabaquismo, de alcoholismo, de que no tienen tampoco un buen manejo dietético o son pacientes a los que son signos de alarma que hay que prestarles muchísima atención. Nosotros, al realizarles pruebas, también podemos llegar a notar que tienen presencia de algún tipo de anemia megaloblástica. Si nosotros los exploramos, podemos llegar incluso a notar masas palpables o también linfadenopatía. En algunas ocasiones, incluso pueden llegar a la clínica con sangrado de tubo gastrointestinal superior o inferior. Muy importante, estos pacientes nos van a arrojar dos datos muy característicos, los cuales van a ser que van a llegar con dolor o van a referir dolor al hipogastrio, pero un dolor, digamos que muy fuerte. Son pacientes que ya no, digamos que
cualquier alimento así, ellos ya mismos saben que les provoca malestar, incluso se los pueden referir que tú constantemente estoy sintiendo malestar, pero en esta ocasión el malestar es intolerable. Ajá, es el primer signo, un malestar intolerable. Y segundo, acusan pérdida de peso de forma involuntaria y muy notoria, una gran pérdida de peso en poco tiempo. Y por último, también en algunos pacientes podemos llegar a notar un grado de ictericia. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener aquí que como método para poder establecer la correlación entre los síntomas y lo que se ve en las imágenes, utilizaban demasiado lo que es la ecografía, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, pero de estos estudios sigue tomando relevancia para poder dar seguimiento a un paciente ya diagnosticado, la tomografía computarizada. Los demás han ido perdiendo su uso, sin embargo, pues más adelante hablaremos de cuáles signos eran los que se ocupaban para poder establecer el diagnóstico a través de imágenes radiográficas. Actualmente, lo que más se usa para diagnosticar es la endoscopía o la ecoendoscopía, pero en la endoscopía el limitante que veían es que al hacer el estudio podemos observar úlceras gástricas que tenían un aspecto benigno o maligno, pero pues no se sabía con certeza. Entonces se utilizaba la biopsia y así se podía confirmar el diagnóstico. La siguiente, por favor. Los signos radiológicos de los que les hablaba eran los siguientes. Consideraban que una úlcera gástrica era benigna cuando su base era lisa y regular, y las úlceras malignas suelen tener masa circulante, pliegues irregulares y una base irregular también. Así se basaban para poder diagnosticar de manera radiológica el cáncer gástrico o cáncer de estómago. Como les decía, la endoscopía alta con biopsia y el estudio citológico, perdón, es el estudio que nos permite diagnosticar por lo menos el 95% de todos los cánceres gástricos en la población. Estos tumores se pueden originar siendo una pequeña úlcera en la mucosa en sus inicios, un pólipo o una masa. Y gracias a este estudio podemos determinar el diagnóstico en etapas muy tempranas para garantizar un mejor efecto del tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hablar acerca de estos dos estudios. La endoscopía y la biopsia, después de realizar la endoscopía, son una buena lección como metodología, pero como les mencionaba, su limitante es que las imágenes, aún así, puede ser que estén erróneas y que se confunda con algo benigno, algo maligno o viceversa. Entonces nace la ecoendoscopía, que aparte de permitirnos realizar un estudio endoscópico, lo combinaba con imágenes de ultrasonido, lo que nos permitía una mejor evaluación y un mejor diagnóstico. La siguiente, por favor. Y bueno, la endoscopía debe de ser de superior alta o de tubo digestivo alto. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver o vamos a querer ver la estructura o conformación interna del órgano del estómago, y aquí pues hacer el recordatorio del punto anatómico en el que se divide el tubo digestivo alto y bajo, el ángulo de Treitz o ligamento suspensorio del duodeno. Aquí se va a conectar la cuarta porción del duodeno con el yeyuno. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora que hicimos un diagnóstico de cáncer gástrico, vamos a tener que se van a realizar unos estudios para determinar la extensión del tumor. Entre ellos encontramos la tomografía computarizada, radiografía de tórax
ultrasonido y TAC de abdomen o laparoscopía. Aquí les dejé un diagrama del proceso que se puede realizar desde que tienes una sospecha diagnóstica. Al tener una sospecha diagnóstica, tú haces una exploración, haces una historia clínica y todo lo que nos mencionaba mi anterior compañero, y decides realizar una endoscopía y mandarla a hacer biopsia, o una ecoendoscopía, que es lo más utilizado actualmente, lo más nuevo que se tiene para poder realizar el diagnóstico, y si la biopsia sale positiva, vamos a ver la extensión del tumor con estos estudios de extensión para, para determinar la extensión del tumor que les acabo de mencionar, y con ello vamos a elegir el tratamiento a seguir y los pasos a seguir en la terapia paliativa que les van a platicar en un momento, pero pues este diagrama es importante porque pues igual si la biopsia sale negativa, pues solamente se hace hincapié en la prevención. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener dos aspectos importantes a considerar. Por sus lesiones, en el cáncer gástrico, lo podemos diferenciar de una sola úlcera gástrica, de gastritis crónica, o en cuanto a su funcionalidad alterada del estómago, la dispepsia y la hernia hiatal, simple o complicada. La que sigue, por favor. Bueno, hablar de metástasis es importante puesto que el cáncer gástrico sí puede tener propagación del estómago a otros órganos, puesto que va a ser un crecimiento tisular maligno. Estas células van a tener la capacidad de invadir y destruir otros tejidos y órganos, principalmente el esófago por arriba y por debajo al duodeno. Cuando encontramos estas células en forma metástica, quiere decir que va a haber células tumorales y esta se va a poder infiltrar en los vasos linfáticos de los tejidos. De ahí se pueden diseminar a los ganglios linfáticos y una vez que llegan a esta barrera pueden entrar o penetrar la circulación sanguínea. Y pues aquí en la circulación sanguínea pueden diseminarse a cualquier órgano del cuerpo. Ahí les dejo una imagen en donde se observa que el cáncer lo vamos a tener ubicado en la submucosa y ahí es donde va a comenzar el cáncer. Pero pues como les digo, puede tener alcance sistémico. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les dejo otra imagen en donde pues sí, principalmente se puede ir al esófago o por debajo al duodeno, pero pues puede llegar a pulmones, a colon, a hígado, a hueso y ser sistémico. La siguiente, por favor. Y bueno, esta tabla nos habla acerca de la estadificación de tumor, ganglios y metástasis en el cáncer gástrico. Aquí vamos a tener separado por la limitación del tumor, el alcance que tiene con los ganglios y si hay metástasis a distancia o si no hay metástasis a distancia. Y les dejo un esquema de cómo empezaría la metástasis después de que se encontró un cáncer gástrico o se encuentra un cáncer gástrico en el estómago. Primero vamos a ver que va a haber una intravasación, una entrada a la circulación sanguínea, una extravasación que nos va a llevar a la diseminación, que puede ser a distancia o no a distancia. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es ya el propio tratamiento, vamos a tener tratamiento clínico y paliativo. Empezando por el tratamiento clínico, pues vamos a tener que la cirugía va a ser el pilar del tratamiento curativo del cáncer gástrico invasivo, ya que va a contribuir con la mayor proporción de casos curados, pero los resultados de la cirugía exclusiva no son buenos debido a a la frecuente falla locorregional y distante. Además de que solo del 25 al 30% de los casos son susceptibles de resección completa. Es por ello el tratamiento posoperatorio que se usa, ya que ha demostrado mejorar los resultados. Eh, bueno, también tenemos que hay diferentes cirugías. La primera de ellas
consiste en una gastrectomía, que como su nombre lo dice, es una extirpación quirúrgica total o parcial del estómago propiamente. La gastrectomía subtotal con fines curativos se va a practicar en tumores limitados a solamente el antro, mientras que en los restantes neoformaciones el procedimiento de elección es la gastrectomía total radical con una reconstrucción esofagoyeyunal en Y de Rokes. Y también tenemos que si la lesión no afecta a la que es la unión cardioesofágica y no compromete el estómago de forma difusa, es posible la gastrectomía subtotal proximal. Igual de este lado derecho les puse una imagen en la que tenemos que los tipos de reconstrucción gástrica después de una gastrectomía subtotal, que es la figura A, y cuando es total, que es la figura B. Tenemos que en letras minúsculas la A nos señala que es el muñón gástrico o esofágico. La letra B minúscula señala que es el asa de yeyuno proximal. Y la letra C minúscula nos dice que es la porción proximal del segmento de yeyuno distal al sitio de sección en el caso de una reconstrucción con asa en Y o de Rokes. Y la reconstrucción puede ser hecha con o sin reservorio. Y la letra D minúscula señala que es el sitio de anastomosis, que este está a 60 centímetros distal al sitio de lo que es la propia sección. También tenemos que la técnica de gastrectomía actual se basa en una técnica japonesa que va a consistir en una disección de los ganglios de acuerdo con las estaciones definidas. Tenemos también que la disección de uno va a incluir a lo que son los ganglios perigástricos, que van a abarcar de estaciones 1 a 6, y de ambos epiplones. La disección de 2 va a comprender además los niveles 7-11, más la disección de la serosa de la transcavidad de los epiplones, perdón, desde el mesocolon transverso. Tenemos también que los argumentos a favor de una linfadenectomía, que como su nombre dice, la extirpación de algunos ganglios linfáticos, refieren a que a un mayor número de ganglios se tendrá una estadificación más exacta. También les puse aquí una imagen en la parte derecha que muestra los relevos ganglionares que deben resecarse para lograr un procedimiento radical según sea la localización del tumor, que puede ser fondo, unión esofagogástrica, cuerpo o antro. Y para que se considere una disección de 2 es necesario extirpar todos los ganglios clasificados como D1 y también casi todos los ganglios clasificados como D2. Y bueno, aquí la extensión de lo que es la linfadenectomía va a estar marcada pues por las líneas punteadas. Entonces, como pueden ver, puede haber lesiones de tercio bajo, de tercio medio y de tercio alto, y cada uno de sus ganglios. En cuanto al tratamiento paliativo, pues bueno, vamos a tener que el tratamiento paliativo de los tumores locales avanzados, irresecables y metastásicos van a incluir lo que es la quimioterapia y la radioterapia, si las condiciones del paciente lo permiten. Tenemos que la quimioterapia paliativa va a prolongar la supervivencia, va a reducir los síntomas ocasionados por la propia enfermedad y va a mejorar la calidad de vida. También tenemos que la quimioterapia o incluye un derivado de platino y una fluoropirimidina, y el trastuzumab en conjunto con la quimioterapia va a mejorar la respuesta tumoral y la supervivencia global. Y había leído que el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado eh, que va a ayudar para proteger a las infecciones por virus y bacterias.
Entonces, pues bueno, es importante también mencionar este tratamiento paliativo, pues para ayudar mejor al paciente. O, sí, bueno, sí, al paciente que presente esta patología. En cuanto a la prevención, la guía de práctica clínica en adenocarcinomas gástricos en pacientes adultos nos menciona principalmente tener cuidado con la dieta. Hace énfasis en reducir el consumo de alimentos salados o ahumados. También hace hincapié en el consumo del tabaco, ya sea disminuirlo o de plano suspenderlo, llevar un estilo de vida saludable en donde exista una realización de actividad física y buscar el mantenimiento de un peso saludable. La siguiente, por favor. Como prevención, a nivel mundial, tenemos el Día Mundial contra el Cáncer, que es el 4 de febrero. Tenemos también la implementación del Día Mundial de la Salud Digestiva, que es el 28 de mayo. Y principalmente la prevención va dirigida hacia la población mayor de 55 años, masculinos, puesto que son aquellos más vulnerables entre la población general a producir o poder padecer un cáncer gástrico. La que sigue, por favor. Y estas son nuestras bibliografías. Eso sería todo. Gracias.